Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo de la página Solo a Dios la Gloria. En esta ocasión vamos a examinar un pasaje bíblico que en muchas ocasiones es sacado de su contexto. En mi carácter personal, hablando con personas que son de corte carismático y pentecostal, siempre han utilizado este versículo. El versículo en cuestión es 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, donde dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Los pentecostales interpretan este versículo de una manera peculiar. Ellos entienden que el mucho estudio de la Biblia, la mucha teología, es perjudicial y causa muerte espiritual. Ellos interpretan la letra mata de esa manera. Y la parte que dice más el espíritu vivifica, lo interpretan como que es mejor ser más llenos del Espíritu Santo por medio de experiencias. Así es la manera que ellos interpretan este versículo. Pero cuando leemos el contexto, palabra sumamente importante, el contexto. Uno de los problemas, haciendo un punto aparte, que tiene la iglesia hoy día es que leen la Biblia en pedazos. Cogen un versículo, lo leen y lo interpretan a su manera, ignorando el contexto del versículo. Es muy importante el contexto. Tenemos que leer qué dice el capítulo entero, qué es lo que dice antes del versículo y después del versículo, para poder interpretar y extraer lo que el versículo quiere decir. Porque si no lo hacemos así, vamos a interpretar equivocadamente y vamos a creer cosas que la Biblia no dice. Vayamos a 2 Corintios capítulo 3. Vamos a leer el capítulo entero para ver qué es la interpretación que dicen los pentecostales, que tienen los pentecostales de la letra mata y el espíritu vivifica. Está equivocada su interpretación. Vemos en este capítulo Pablo está hablando está comparando y enseñando el contraste que hay entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Habla del ministerio del pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Y comenzamos leyendo el capítulo entero. En 2 Corintios 3 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí vamos viendo cómo está hablando, empezando a hablar sobre las tablas de piedra, refiriéndose al antiguo pacto de la ley, y de las nuevas tablas de carne del corazón. Sabemos que en Ezequiel 36:26 nos habla que iba a llegar un momento en que Dios iba a cambiar los corazones, que iba a quitar los corazones de piedra y iba a colocar en nosotros un corazón de carne para que nosotros obedezcamos los mandamientos de Dios. Y vemos el versículo 4 que dice: y tal confianza teníamos mediante Cristo para con Dios. O sea que tenemos confianza en Dios por medio de Cristo, en los hermanos a quienes ellos enviaron. Y dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea que no podemos pensar que nuestra competencia proviene de nosotros o que nace de nosotros. O sea, no nos podemos jactar de eso, sino que nuestra competencia, o sea, nuestro talento, nuestra capacidad, proviene de Dios. Es por medio de Dios, es gracias
a Dios que nosotros somos competentes en el ministerio. Dice el versículo 6, en el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahí podemos entender el contexto. Vemos que ese versículo no se refiere a lo que está hablando, dicen los pentecostales. La letra se refiere al antiguo pacto. La letra mata, mas el espíritu vivifica. La gracia de Dios, el evangelio, el nuevo ministerio, el nuevo pacto. Y dice el versículo 7, veamos el resto del pasaje. Y si el ministerio de muerte, haciendo referencia al al antiguo pacto de la ley, grabado con letras en piedra, fue con gloria en el pasado, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. ¿Sabes? Sabemos que cuando Dios recibió los 10 mandamientos y bajó al pueblo de la montaña, tuvo que cubrir su rostro para que ellos no vieran su rostro. Él lo cubrió con un velo, y dice la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, nuevamente haciendo referencia al antiguo pacto de las obras, fue con gloria, a la ley mosaica, ¿sabe? Perdón. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, haciendo referencia al antiguo pacto, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. O sea que el nuevo ministerio es más glorioso porque permanecerá para siempre. Por eso es que vemos en el versículo 11 que dice, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea que el pacto de las obras tuvo función hasta que Cristo vino. Una vez Cristo vino, se abolió el pacto de las obras y comenzó el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el cual permanece para siempre. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, de los hijos de Israel, los judíos, los fariseos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, los judíos aún no han quitado ese velo de sus ojos y de su corazón. No han reconocido a Cristo como su Mesías, como el Salvador. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando crean en Cristo, el velo será quitado, se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, una vez el velo se ha quitado de sus corazones y de sus ojos, ellos serán libres. O sea, por eso si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo los liberta, serán libres. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. O sea que por medio de la gloria, por el medio del Espíritu del Señor, somos transformados cada día en la imagen de Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 10 nos habla de que las obras de la ley, el pacto de la ley, ya no es válido. El pacto de las obras. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, todas aquellas personas que dependen de las obras de la ley, del pacto de obras, de la ley mosaica, están bajo maldición. Pues escrito está,
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que como nosotros no somos capaces de cumplir la ley a su perfección, no podemos cumplirla por causa de nuestra condición caída, pues los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque no pueden, tratan de justificarse por medio de sus obras, por medio del cumplimiento de la ley del pacto de obras, de la ley mosaica, y no pueden, están bajo maldición, están bajo condenación. Efesios 2, versículo 5 nos dice que nosotros, cuando recibimos a Cristo, aún estando nosotros muertos en pecados, en la condición antes de recibir a Cristo, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese es el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Cuando nosotros estamos muertos en pecados, incapaces de cumplir la ley de Dios por medio de nuestro esfuerzo y nuestros méritos, Cristo nos da vida. Dios nos da vida juntamente con Cristo, ¿sabes? Nos regenera. Somos salvos por gracia, no por obras, ¿sabes? Ya el pacto de obras cesó. Ahora somos partícipes de un nuevo pacto. Por eso es que dice Romanos 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, importante, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí lo deja clarito. A eso es lo que se refiere 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, de que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata se refiere a que el antiguo pacto de la ley, de las obras, no nos pueden dar vida. Y el Espíritu Santo es el que nos da vida a nosotros. Por medio de Jesús, por medio de la gracia de Dios, nosotros somos vivificados. Así que es absurdo pensar, como piensan los pentecostales, de que el mucho estudio de la Biblia es algo malo, que es algo que mata, y que la experiencia es superior, porque el Espíritu vivifica, como ellos interpretan. Porque la misma Escritura, la misma palabra de Dios, nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? Ellos dicen que la mucha letra mata, haciendo referencia al estudio de la palabra. Pero ¿cómo se atreven a decir que la palabra de Dios está muerta, cuando la palabra es viva y eficaz? Que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Es una falta de respeto a la palabra de Dios decir tales cosas, como que la mucha estudio de la Biblia, como si la Biblia matara. La palabra dice en 2 de Timoteo 4:1 al 4 que la palabra de Dios tiene que ser predicada. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Importante, la palabra debe ser predicada. No como vemos en las iglesias pentecostales hoy día, donde la palabra no es predicada, donde lo que se predican son otras cosas, se dan testimonios emotivos,
dan tipo de predicación es tipo terapéutica, de autoayuda. No, eso no es predicar. Esa gente no predica. Y están mal. Porque la Biblia dice que tienen que predicar la palabra, el evangelio. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Lo que a ellos no les gusta, que los reprendan, que les digan que están mal, que los corrijan. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es la doctrina? Enseñanza de lo que dice la palabra. Por lo tanto, la gente tiene que instruirse, tiene que estudiar, tiene que leer lo que dice la palabra de Dios. Tiene que capacitarse para entonces poder enseñar lo que Dios dice en su palabra de una manera correcta. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, no les va a gustar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la doctrina, lo que enseña Dios en su palabra. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea que van a reunirse maestros conforme a sus propias concupiscencias. Van a interpretar la Biblia como les da la gana. Apartarán de la verdad el oído. O sea, no les van a apartarse de la verdad del evangelio. Van a apartar su oído del evangelio, de la palabra de Dios. Y se volverán a las fábulas, a los inventos, a los famosos Dios me dijo, Dios me reveló, yo tuve una experiencia con él. No. Ahí vemos lo que dice la escritura. Fábulas, mentiras, falsedades. Y ellos dicen, no, pero es que es mucho estudio de la Biblia, que eso es malo. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada en el original es soplada por Dios. Dios la sopla. Viene de Dios. Es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Importante palabra. Para corregir lo que está mal. Para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que los pentecostales y carismáticos que interpretan erradamente 2 Corintios 3:6, diciendo que el mucho estudio de la palabra es malo y que hay que dejarse llevar por las experiencias, están bien mal. Tú tienes que predicar la palabra, tienes que sumergirte en la palabra, tienes que instruirte en la palabra, porque la palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por medio de su palabra es que viene la fe. Porque Romanos 10:17 dice que así, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por medio de la predicación de la palabra de Dios es que nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo y venimos a los pies de Cristo. Así que es un error garrafal decir que la palabra de Dios mata. Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo el que nos vivifica. ¿Sabes? Tú no puedes divorciar la palabra de Dios del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien escribió esta palabra. ¿Sabes? No fue el hombre, no. Fue Dios mismo, el Espíritu Santo mismo quien sopló, quien inspiró las palabras de Dios. Y el Espíritu Santo no se contradice. El Espíritu Santo no se contradice. Dios estableció unas cosas, unas pautas y están en su palabra. Y nadie puede venir hoy día a interpretar la Biblia como les da la gana o a decir que tuvieron experiencia y que Dios le habló y le dijo cosas que muchas y 100% de las veces están equivocadas y están en contra de la misma palabra de Dios. Son fábulas. Nosotros no podemos apartar el oído de la verdad. Lo que tenemos que apartarnos es de las fábulas
y volver a la verdad del Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios es viva y eficaz, porque es inspirada por el Espíritu Santo, quien nos da vida y nos vivifica por medio de del Evangelio de Jesucristo. Esto ha sido todo por este video. Que Dios les bendiga y nos vemos en una futura ocasión, si el Señor así lo permite. Muy buenas y que Dios los bendiga.